Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Código Político. ¿Vamos bien? ¿Me va? Me va muy bien. 57 minutos, 57, agarré el primer número de la noche. 57, los minutos que faltan para que termine el paro nacional de 24 horas. O sea que nosotros tenemos que ir. No, después de los minutos. Vamos a estar como 60. Vamos a estar acá. Bien, 57 minutos para que termine el paro nacional de la CGT. ¿Número de paro? 40. En democracia, ¿eh? Desde la vuelta a la democracia. Efectivamente. Paro número, seguimos con los numeritos, paro número 1 para Macri. Después de... Paro número 15 meses, 16. 15 meses, ahí tenés, mira, 57 menos. minutos, paro 40, primer paro 1, 16 meses. 16 meses fueron 9 Alfonsín y 3 de la Rúa. ¿No? Esto fue... Los que recibí... Sacando... Hablando de gobiernos no peronistas. Pero Alfonsín y de la Rúa tuvieron paros antes del año. De la Rúa a los 3 meses. 9 y 3. 9 y 3. O sea mucho que número. Yo creo que dentro de 10 gobiernos no peronistas sí, va a haber un mandato completo sin paros. Ahí está. ¿Y nosotros vamos a estar acá comentándolo? Lo dudo. Un poquito difícil. Lo Bueno, dudo. Está el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el estudio. Mil gracias. Venirse al final de un día como este hasta acá es un trabajo para el ministro de Trabajo. Gracias por acompañarnos y también, claro, Héctor Daer, que desde muy tempranito es uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT, desde muy temprano estuvo en los medios, muy temprano diciendo que el paro había sido contundente, haciéndole el aguante al paro, que tenía poco para... Un paro para mostrar en la tele medio difícil, porque es gente que no está. Bueno, hubo matices, ¿no? Hubo matices. Gente, no de parte de la CGT, porque la CGT no movilizó, no llamó a ninguna movilización, pero hubo sectores de izquierdas, piqueteros, que movilizaron. Sí, señor, y que se fajaron un poquito. Bueno, de esas cosas vamos a estar hablando esta noche con el ministro Triaca, con Héctor Daer. Esperemos, vamos a contar algunas cosas propias nuestras, que tenemos algunos datitos finales del paro. La evaluación de la CGT, que el paro fue muy importante, la evaluación del gobierno, que el paro fue importante, pero que fue decisivo por la adhesión del transporte. Esta es la superficie. Ahora vamos a charlar con ellos. Esas evaluaciones de si fue más grande, fue más chico. Esto igual que las marchas, ¿hay más gente o menos gente? Ya está, fue un paro. Listo. Tuvo un impacto sin duda importante y ya está. Después... ¿Van a seguir hablando o de acá en más no hablan más y que se cascotean? Este es un tema para preguntar. ¿Cómo sigue? Y hablando de marchas, vamos a hablar un poquito de la marcha del sábado, de las marchas en todo el país. ¿Una marcha el sábado? Unas cuantas. No, el sábado. La que más la de acá la que más se vio fue la de Plaza de Mayo. La de interior. Mucho más en el interior. Sí, efectivamente. Las marchas de apoyo al gobierno. Sí, de todo un poco. Sí, pero básicamente era eso. Apoyo. A ver, decir que no querés más a Cristina es una manera de apoyar a Macri. Pero podés no querer más a Cristina y no estar con Macri también. Y también no es lo mismo. Ocurrir, no es lo mismo. Bien. Puede haber intensidad de amores y odios también. ¿no? También. Somos un país de gente apasionada. Por el fútbol y la política, nada más. Sí, en ninguna de las dos cosas nos va bien, pero no importa, continuemos. Vamos a charlar un ratito también de el aterrizaje inesperado de Martín Lustó, de vuelta en la política interna argentina, dejando la embajada en Washington. Vamos a charlar de eso. Bueno. Vamos a charlar un poquito. A competir en capital. Sí. Muy bien. Con perspectiva de... Sí. Va más, Lustó va más. Vamos a hablar de la gobernadora que no está bien. No, la gobernadora de los docentes la viene llevando muy mal. No adelantemos más que eso. No, está complicado esto es... el panorama de la gobernadora y los docentes. Sí. Sí. Bueno, no metamos miedo, empecemos a hablar con Daer. ¿Qué te parece? ¿Cómo le va? Bien. ¿A qué hora arrancó hoy? Hoy, bueno, me desperté a las 6 menos cuarto, 6 menos 20 para empezar a leer los diarios y salí de casa a las 7 de la mañana. Perdón, una pregunta indiscreta. ¿Lee los diarios en papel o en la computadora? Me llegan en papel, sí, pero desgraciadamente la tablet me generó una adicción que me despierto a las 4 de la mañana y leo los diarios. O sea, está en la categoría de hombre moderno. Claro. No sé si moderno o sujeto a esta modernidad que la verdad que no sé si hace bien, ¿no? Porque ahora por ahí soy capaz de esperar un ratito y... A ver qué dicen los diarios. Y empezar a bajar los diarios y leerlos, ¿no? Cuide su salud, Daer. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Primero, digamos, resaltar
que la medida tuvo un acompañamiento importante, ¿no? Nosotros le planteamos el adjetivo contundente porque creemos que fue así. Digamos, no vale la pena plantearse un 2% más, un 10% más, un 10% menos. Digamos, esto es de acuerdo a los brazos del pescador. Pero creo que hay que tomar una visión objetiva. Esto trascendió a los trabajadores. Hubo sectores del comercio, sectores de la pequeña y mediana empresa que coincidieron con los reclamos que estamos planteando. Y si se toma objetivamente lo que sucedió hoy y la dimensión que tienen cada una de las acciones y reclamos que se le vienen generando al gobierno, creo que tendríamos que tener un diagnóstico más preciso y ver la forma de encontrar un camino para generar las modificaciones a la política económica que en nuestro decir y en nuestra verdad, que por ahí no es la única y estamos dispuestos a discutirla, están llevando a una caída de la actividad económica con consecuencias sobre el empleo, sobre la pobreza, el poder adquisitivo y demás, que genera una espiral descendente de la sociedad, ¿no? A ver, ¿usted no ve, como han dicho algunos economistas, que la economía terminó de caer, como usted dice, de caída de la actividad económica? Sin duda el año pasado fue muy bravo y probablemente en términos de consumo también en el mes de febrero, por ejemplo. Pero que dice que la actividad, sin llegar a los niveles de principio del 2016, está cada mes creciendo un poquito. Por ahí no lo suficiente para que la gente lo note en el bolsillo y en la vida cotidiana. Pero ¿ustedes qué datos tienen? Bueno, pero hay que ver cuál es la versión objetiva de todo esto, ¿no? Es verdad que bajaron las importaciones, pero las importaciones de productos para insumos de productos que se producen en el país bajaron un 7% y aumentaron el 10% las importaciones de los productos terminados de los bienes de uso. Tenemos un movimiento en crecimiento porque se vendieron muchos más autos. Autos, motos. La incidencia de los autos de producción nacional fue mucho menor y eso trae consecuencias graves, ¿no? Digamos, la industria, es verdad que no todo a la industria automotriz le pega por el mercado interno, sino por lo de Brasil también, pero la realidad es que aumenta el consumo, la venta de vehículos y no aumenta la producción, no cae la producción. Entonces, de la macroeconomía seguramente hay desajustes que tienen que ver con que tuvimos una devaluación impresionante en diciembre del 2015, ¿no? Tuvimos el 42% de inflación y el dólar vale lo mismo. Entonces, o vemos el mapa total y vemos cómo podemos plantearlo, o me parece que las dificultades van a subsistir. Y después lo otro que decimos es, hay que tomar dos recaudos, ¿no? Uno, posibilitar el crecimiento del poder adquisitivo, ¿no? Volver a potenciar el mercado interno, por un lado, y por el otro lado tener una administración del comercio exterior eficiente que permita también tener un marco de protección sobre los productos que se hacen en nuestro país, ¿no? Ahora, usted, con el diagnóstico y la descripción que hace, obviamente usted está en un lugar, en una vereda política, el gobierno está en otra, pero digo, ¿usted cree que hay algún, no digo en la globalidad, porque es muy difícil, porque si no usted no sería oposición, sería gobierno, pero digo, ¿ustedes creen que hay algún lugar de convergencia posible? Nosotros aspiramos a que si tenemos un mapa objetivo de lo que está sucediendo, que no es el mapa quizás de un PowerPoint de oficina, ¿no? Es el mapa de la realidad. Si tenemos el mapa objetivo, creo que tenemos que entender que tenemos que transitar caminos a modificar algunas cuestiones importantes de la política económica. Digamos, si no, vamos a estar siempre girando alrededor de lo mismo y no siempre el crecimiento tiene desarrollo sustentable, ¿no? Porque aparte, digamos, entrar en esta dicotomía de decir, bueno, si yo traigo las cosas de afuera, valen más baratas y eso me trae consecuencias sociales,
digamos, lo único que vamos a generar es un país muy chiquito para las ¿no? Con una matriz de producción primaria solamente, y todo el resto de la población después no vamos a saber qué hacer, ¿no? Dale. Usted tiene algunos años caminados en esto de la política, la política sindical. ¿Alguna vez usted recuerda que algún gobierno haya cambiado su política económica por las buenas? No sé si por las buenas. Bueno, de hecho llegamos a una medida que significa un paro de actividades, ¿no? Y esto tuvo que ver para hacer notar que el reclamo era colectivo y que no solamente era un reclamo y una queja de un sector corporativo de la sociedad, ¿no? Nosotros no estamos diciendo, digamos, nosotros primero no gobernamos, somos respetuosos de la democracia y que el 10 de diciembre del año 2015 asume un gobierno, ¿no? Que tiene un mandato de 4 años. Lo que nosotros decimos es, hay determinadas causas, ¿no? Que son producto de políticas que, vuelvo a repetir, digamos, no dieron resultados o no dieron los resultados esperados. Digamos, los 52.000 puestos de trabajo menos en el sector industrial. Este es un dato del CIPA, es un dato oficial, ¿no? No tienen todavía posibilidades de reinsertarse en otros sectores de la economía. Digamos, que las perspectivas pueden ser posibles y demás. Bueno, ojalá que sea así. Ahora, la realidad es la que tenemos. La realidad es la que tenemos, ¿no? Tenemos una postergación permanente de cumplimiento de las expectativas que se generan, cosa que no es bueno no es bueno para la sociedad, ¿no? Que nos digan, resolvemos esto, arreglamos con los fondos y resolvemos el tema, el primer semestre, el segundo semestre, el primer trimestre, y creo que esto va quemando etapas sin concretar las expectativas que se generan, y la verdad que el movimiento obrero nunca va a ir en favor de matar la esperanza de la sociedad, ¿no? Por eso lo que pedimos es recapacitar, ¿no? Por supuesto, no es solo un tema que hablamos con el gobierno. Acá también tienen que recapacitar los sectores empresariales, que fueron los que abrieron la puerta a toda esta cuestión de desempleo y de despidos que se generaron durante los meses de enero y febrero, ¿no? Ahora, ustedes, a ver, el mes de marzo fue un mes de mucha presencia social, mucha presencia callejera. Ustedes fueron protagonistas de una marcha, ahora son protagonistas de un paro, la CTA hizo una movilización, los docentes hicieron 2 movilizaciones. Digo, supongo que usted tiene una lectura de eso. ¿Tiene una lectura de la movilización del sábado pasado? Sí, por supuesto, por supuesto. Primero, nada reprochable. Es un acto democrático de la misma manera que los demás, que los demás, ¿no? Primero, digamos, pongamos en el mapa eso, porque si no, armamos 2 Argentinas. Primero eso. Después, digamos, hay gente que le va bien en este proceso. Digamos, nosotros creemos que es un sector más pequeño que al que está vulnerado por estas políticas. Y después hay mucha gente que tiene todavía la esperanza en este gobierno y cree que vale la pena el apoyo. De esto lo único que yo quiero de correr a un costado es cuando se plantea el tema de la democracia, ¿no? Digamos, la democracia no está en juego. Acá no hay ninguna conspiración ni golpista, ni desestabilizadora. Dice de la que ustedes participen, por lo menos. No, es que no hablemos de los grupos minúsculos, porque si no le damos entidad y le damos mucha más flaqueza al desarrollo democrático de nuestro país que el que tiene. Porque si todos los sectores mayoritarios defendemos la democracia y damos muestras de defender la democracia, digamos, me parece que por ahí ese tipo de discusión le genera flaquezas, ¿no? Y esto es lo que yo quiero descartar de cuestiones que se plantearon ahí, ¿no? Digamos, esto yo tampoco quiero agarrar
y montar sobre todo una movilización, un cartel que diga bien muertos están los desaparecidos, o esas atrocidades que son cuestiones individuales equivalentes a los vándalos que se subieron y rompieron el atril en el coso. Nada más que de un lado o lo que fueron con y el cartelito del otro. del helicóptero, alguna de las marchas. Por supuesto, digamos, ¿no? Digamos, los extremos siempre coinciden para perturbar la acción de los que queremos racionalmente expresarnos, ¿no? Antes de empezar el programa, 2 minutos antes, cuando llegó el ministro Triaca, ustedes se saludaron. Acá las cámaras creo que lo habrán tomado en algún momento. Es bastante curioso y le agradecemos a los dos que hayan estado acá y se hayan saludado como corresponde, civilizada y educadamente, amablemente, antes de empezar un programa de televisión. ¿Qué se dijeron? Porque nosotros cerquita no estábamos. No, bueno, con Jorge nos conocemos hace muchísimos años, ¿no? Fuimos pares en la Cámara. El respeto que uno tiene va más allá de a veces debatir y discutir, no tener la misma visión y el mismo diagnóstico sobre la realidad. No, lo que nos cruzamos, nos dijimos que bueno, que hay que empezar a hablar y que hay que empezar a debatir este tema. ¿Y usted lo ve al gobierno dispuesto a hablar? Yo creo que dispuesto a hablar estamos todos. Lo que hay que hacer es tener capacidad una capacidad de mirar con claridad y objetivamente lo que nos está pasando. Y a partir de ahí dialogar, y después los compromisos tienen que asumirse. No podemos tener fracasos como los que tuvimos anteriormente, donde por ejemplo, los empresarios... Y bueno, el acuerdo antidespido no lo cumplen los empresarios y el Estado o el gobierno fue que miró a ver cómo se desarrollaban las cosas, ¿no? Pero, digamos, me parece que la discusión es mucho más profunda. Es la discusión de la matriz de país que vamos a tener adelante. Nosotros queremos ver cómo avanzan las discusiones del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, porque eso también nos puede dejar en un moño para todo. Perdóname, usted está planteando temas de fondo. Sí. ¿Ustedes hablan en nombre del sindicalismo o también o la sombra se extiende al propio peronismo, que hoy es un abanico difícil de comprender? Mire, yo le voy a contestar con una definición por la cual fuimos a la unidad del movimiento obrero. En el país la dispersión política y la dispersión sindical que existía antes del 22 de agosto no permitía la interlocución social. Y construimos la unidad del movimiento obrero a partir de la unidad de la CGT, que después convocó a movimientos sociales y demás sectores para tener la interlocución social. Ese es nuestro rol, más allá de tener afinidad con el peronismo, muchos, o con otros sectores de la política, otros compañeros. Nuestro rol es ese, ¿no? Es cubrir un abanico de representación de los sectores sociales que hoy están, digamos, más desprotegidos, ¿no? Gracias, David. Gracias a ustedes. Viste que veníamos con los numeritos hoy. De arranque, bueno, te digo un numerito, 111. ¿Otro más? 111. Son los minutos. 111 segundos. Si sobran 111 minutos nos vamos. Nos vamos. 111 segundos para encontrarnos con el ministro Triaca.